de tener que aceptar las cosas como vienen desde arriba. ¿Sí me escuchó? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, pues de antemano, gracias a todos los que organizaron el evento. Yo tuve la ocurrencia hace unos días, desgraciadamente hace poco, de pensar que a lo mejor, como no podía estar ahí con ustedes, pues podríamos comunicarnos a través de estos medios que la tecnología pues ahora nos permite hacer todo este tipo de eventos. Entonces, quisiera agradecerles a todos los que organizaron y en especial a los maestros, compañeros. Hay estudiantes que supongo que no me conocen, no saben quién soy, ni yo tampoco. Estoy alejado de la escuela desde hace, yo voy a cumplir 3 años, pero pues a pesar de que he estado a la distancia, sigo vinculado con todos los afectos y con todos los proyectos de la Escuela de Artes Visuales, porque pues es una escuela de la cual yo me siento muy orgulloso de formar parte y de ser un elemento pues fundacional pues de ese proyecto alternativo de educación en el arte. No sé, no tengo la idea de cuántos estudiantes o cuáles de los estudiantes que están ahí presentes son de primer nivel, de nivel medio, etcétera, o de nivel avanzado, pero bueno, de todas maneras yo voy a hablar como si estuviera platicando con prácticamente todos los que... Este proyecto de escuelas de artes visuales se inició como un proyecto alternativo y yo creo que debemos de reconocerle a Fausto esa posibilidad, esa iniciativa que tuvo en su momento de iniciar un proyecto como este, y que bueno, en términos anecdóticos sí me gustaría así rápidamente, para pasar a otros temas, de platicarles un poco de lo que nosotros hicimos en aquel entonces. Yo estaba a punto de ir a la universidad, esperado porque ganaba muy poco, y estaba dando clases en diseño gráfico, pero yo era periodista en aquel entonces, y me acerqué con Fausto, un amigo de hace un chingo de años que nos conocemos, y me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Realmente me voy de la escuela, gano muy poco, me quita el tiempo, etcétera. Y me dijo en ese entonces, sentados en una de las bancas de ahí, de los pasillos de Yara, me dijo, quédate, va a haber cambio de rector y tenemos pensado hacer una escuela de artes visuales. A mí desde ese momento me entusiasmó mucho la idea de poder participar dentro de artes visuales, porque sabía que de alguna forma, estando en una escuela de artes visuales, me iba a separar un poco de lo que tenía que ver con diseño gráfico. De hecho, yo ya me estaba quejando del tema académico de diseño gráfico, y sobre todo de la forma en que enseñaban fotografía en diseño gráfico, y la forma en que los estudiantes de diseño gráfico ponderaban a la fotografía. Los estudiantes de diseño gráfico pensaban que la fotografía era un requerimiento que no era precisamente necesario para ellos. En aquel entonces ya se estaba utilizando el Photoshop en gran medida, y muchos de los estudiantes de diseño gráfico pensaban que ellos no estudiaban fotografía ni estudiaban arte visual, que ellos eran estudiantes de diseño gráfico, y que en todo caso, si necesitaban fotografías, pues le decían a algún fotógrafo que les hiciera las fotos. Entonces, había cierta indiferencia por parte de los estudiantes de diseño gráfico hacia lo que eran los procesos fotográficos, y yo estaba un poco cansado de eso, y Fausto me invitó al proyecto de artes visuales, y fue como integré al equipo de organización y diseño de la retícula. No sé si les han platicado de esto, pero fue Fausto Gómez, Willibaldo Delgadillo,
Alfa Elena Escobedo y su servidor, los que de inicio empezamos con el proyecto, y después, así pero en unos cuantos días se integró con nosotros Gracia Chávez, y después vino un par de estudiantes de diseño gráfico que yo tengo que reconocerles a ellos que en gran medida vinieron y le agregaron un poco de pimienta y de frescura al proyecto. Pablo Araujo y Ricardo Dorado son dos personas que no debemos de poner en este fundacional de la escuela. Entonces, cuando nosotros iniciamos la Escuela de Artes Visuales, la iniciamos con muchas ganas y de forma muy irreverente. Y creo que en gran medida el proyecto se estableció en lo que era la transgresión, un proyecto que funciona en varios aspectos. Y el crisol de ideas que nosotros manteníamos ahí era un experimento muy interesante que permitió que todos los que estábamos involucrados nos apasionáramos. Y nuestro primer examen para seleccionar a los estudiantes prácticamente fue un examen muy bello, históricamente muy bello, en el sentido de que hacíamos cosas que en realidad no estaban planteadas dentro de lo tradicional. Entonces llegaron estudiantes que en aquel entonces, como los de ahora, ¿verdad? Pero en aquel entonces pareció que era fascinante la forma en que estaban cambiando sus ideas y sus métodos creativos, etcétera. Entonces el examen de admisión era un examen que seguramente ustedes no tienen ni idea de lo que era eso, porque nos fijábamos en cosas que ahora en realidad están determinadas con una medición tecnocrática, de lo cual más adelante voy a mencionar algunas cosas, y era muy libre. Entonces, así inició este proyecto, un proyecto que tuvo el aval y el apoyo de la universidad, con todos sus avatares, con todos sus problemas. El proyecto se llevó a cabo y nosotros éramos irreverentes en ese sentido. En aquel entonces, de tal forma que hubo incluso que hacer algunos cambios a la retícula que nosotros teníamos planteada. Entre ellas, por ejemplo, si Fausto está ahí presente, debe recordarlo muy bien, había una materia que se llamaba, Fausto y yo la diseñamos, se llamaba el erotismo en el arte. ¿Cómo? Fausto. Ya lo olvidé. Pues, Aquí está. No te oye. Nos censuró la uni. El gobierno del estado. Fausto canceló el audio. pero todos. Entonces Fausto, su obsesión, yo con mis filias, enseñamos una materia que tenía que ver con el erotismo. Entonces tuvimos que cambiarla, tuvimos que hacer algunos cambios estratégicamente, porque eran unos cambios que tenían que ver nada más con un aparato eminentemente conceptual. Y entonces lo que hicimos fue cambiarle el nombre de esa materia y la nombramos teoría del cuerpo. Unos años después de que se fundó la escuela, tuvimos en el 2004, organizó la escuela un evento de carácter internacional que tenía que ver con el performance, arte y performance,
Y recuerdo que en aquella ocasión nos visitó una artista muy importante a nivel nacional e internacional que se llama Mónica Meyer. Ella es performancera y me acuerdo muy bien que después de que estuvo aquí unos días, estuvo en Ciudad Juárez unos días con nosotros, publicó en el Universal, donde escribe ella, donde tiene una columna sobre crítica de arte, publicó una reseña extraordinaria, que por desgracia yo no tengo la copia, pero no sé si Fausto tenga la copia de esa reseña. Publicó una reseña en donde dice ella que si regresara a la universidad a estudiar, pues prácticamente gustaría estudiar en una escuela como la de la Terrera, ¿no? Hace una reseña muy bonita sobre la Terrera y pondera varias cosas que nosotros estábamos haciendo en la Terrera en ese entonces y que pues puso a la Terrera en un plano que yo creo que era prácticamente un escenario de análisis prominente. Es decir, el Universal como periódico pues, se leía en prácticamente todo el país y entonces pues varias personas tuvieron la oportunidad de saber que en Ciudad Juárez había un proyecto alternativo de educación en el arte importantísimo y que, bueno, eso es cosa del pasado, entonces nosotros podríamos mencionar rápidamente que a lo mejor tendríamos que dejar eso en la parte anecdótica y darle vuelta a la hoja y saber que la escuela como proyecto alternativo de educación en las artes fue un proyecto extraordinario, ¿no? No quisiera caer en la apología de lo que se debería hacer en un proyecto alternativo de arte, porque es muy difícil desde la didáctica resumir en un apartado cómo debería de ser una escuela de arte, porque pues, yo soy de la idea de que una escuela de arte no debe de partir de un esquema rígido, de un esquema que surge de un aparato ideológico dominante y que no necesariamente tiene que ser así. Las mejores escuelas de arte pareciera que son proyectos alternativos que están determinados por una didáctica de participación efectiva, crítica, libre, en algunos aspectos libre. ¿Por qué? Bueno, pues porque por más libre que pudiera ser una escuela o por más alternativa que pudiera ser una escuela, si esta escuela se ubica en una universidad tradicional, pues ahí ya valió mal el asunto. La universidad es un concepto atávico que nos amarra a la historia y a las tradiciones, y hasta cierto punto la universidad tiene una estructura conservadora que difícilmente pudiera escindirse, es decir, las universidades difícilmente se pueden separar de lo que es lo que por tradición les compete y de lo que por tradición deben de estar sujetas. Entonces, hablar de una escuela de arte en una universidad tradicional como es la de nosotros, pues es muy difícil que nosotros pudiéramos decir que estaríamos sosteniendo o sustentando un proyecto alternativo de cambio. Hace poco tuve oportunidad de participar en un congreso internacional de educación en arte. Leí un documento en donde hablo y hago una crítica de la investigación, de lo que ellos llamaron en ese entonces para la temática de la mesa, el objeto de la investigación en arte. Y tuve oportunidad de mencionar algunas cosas que pues, prácticamente tomé prestados de mi experiencia como profesor en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y supongo que, para no aburrirlos y no leer todo el documento, pues básicamente yo pues, tomaría prestados algunas ideas o elementos de lo que leí en ese documento. Es difícil romper el esquema. Recuerdo a Alfa que en una ocasión
me estaba quejando yo de unos estudiantes de ahí de la Escuela de Artes. Teníamos como unos 2 años de dar clases. Alfa estaba a punto de irse a España a hacer su doctorado. Y recuerdo que me dijo, platicamos sobre eso, y me dijo, Jaime, es muy difícil que se rompa el esquema, y sobre todo es muy difícil que los estudiantes que llegan puedan romper el esquema tradicional. Y ciertamente ya lo he comentado en algunas clases con ustedes ahí en la escuela donde están, y les he dicho que es muy difícil que nosotros podamos llegar a una escuela de artes en donde pretendemos enseñar y que los se aprendan de una manera diferente, cuando en realidad tienen ellos prácticamente, si acumulamos los años en que estuvieron en el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, son 15 años. Son 15 años antes de que ustedes lleguen a una escuela de arte en donde ustedes tuvieron que quedarse callados. Y tuvieron que quedarse callados hasta que el profesor les decía si podían hablar. Entonces llegan a la universidad y queremos que ustedes hablen y que se expresen, y es muy difícil. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros romper eso? ¿Cómo podríamos nosotros incidir en ese nivel de conciencia? Cuando ustedes prácticamente todos, bueno, yo ya pasé por eso, pues, pero prácticamente todos llegamos con un tatuaje que es prácticamente indeleble, pues, no se puede borrar tan fácilmente. Y es muy difícil eso. Y comentaba eso en la ponencia, y aparte, nosotros deberíamos de tomar en consideración que el arte contemporáneo se sustrae del aparato académico, es decir, el arte, las formas de producción en el arte contemporáneo son muy diferentes a las formas en las que nosotros estamos en una escuela, en las formas en las que nosotros aprendemos en una escuela. Otro factor importante que nosotros debemos de tomar en consideración a propósito de este proyecto de La Perrera, que es un proyecto hermoso de alternativa en las formas de la didáctica, una didáctica alternativa en las formas de educación, es un aspecto que nosotros tenemos que tomar en consideración. El objeto de la investigación en las artes es un objeto que se ve rebasado por 2 aspectos predominantes. Uno, el arte contemporáneo, como les decía hace un minuto, rebasa por mucho a las formas tradicionales en las que nosotros estamos enseñando. Es decir, es algo muy curioso, sucede en la exterioridad de la escuela. El arte contemporáneo no es como nosotros lo aprendemos en la escuela. El arte contemporáneo tiene otra lógica. La forma de producción y de consumo en el arte tiene una lógica que no se aprende en la escuela. En el exterior, en la exterioridad de la escuela, hay otra escuela a la cual nosotros nos vamos a confrontar. Y nos vamos a confrontar con una realidad muy cabrona, muy terrible, que cuando estemos nosotros en una galería o platicando con algún curador o con algún teórico del arte, historiador, etcétera, nos vamos a dar cuenta de que la escuela no es más que un modelo incipiente del conocimiento, que no por eso lo vamos a menospreciar. Ojo con eso. No por eso vamos a menospreciar lo que nosotros podemos aprender de nuestros maestros y de lo que podemos aprender de esta interacción entre estudiantes y compañeros. Muchas veces aprendemos más de nuestros propios compañeros que de nuestros propios maestros, y eso no pone de mérito, pues, lo que es la práctica de la docencia. Por un lado está el hecho de que el arte camina más rápido que las formas tradicionales de la academia. Por otro lado está la tecnología. La tecnología hace en su totalidad todo lo que son las formas tradicionales de la enseñanza y de la didáctica universitaria, aunque pudieran decir con pleno derecho, legítimamente, que las tecnologías están aplicadas a los proyectos de enseñanza universitarios. A pesar de eso, hay una ideología
se ve intrínsecamente imbuida, que cruza el eje del sujeto social, es decir, nosotros como sujetos sociales entramos a la escuela y vamos con un tatuaje que también es un tatuaje ideológico. Y ese tatuaje ideológico se ve rebasado por lo que nosotros sabemos que es la tecnología. Les voy a poner un ejemplo que es eminentemente histórico y que seguramente algunos de los maestros que están aquí presentes con nosotros lo van a corroborar. La Escuela de Artes Visuales a la que ustedes pertenecen era una escuela totalmente diferente hasta que llegaron computadoras y los estudiantes pudieron entrar a Internet. O sea, en que estudiantes pudieron entrar a Internet, en ese momento las formas societales, es decir, mínima relación social en la que nosotros nos encontrábamos y la forma en que nosotros compartíamos la escuela se vieron trastocadas, se vieron transformadas. No recuerdo exactamente bien, pero creo que eran como unas 10 computadoras, las primeras que llegaron, y cuando tuvimos internet, los estudiantes, empezamos a ver que los estudiantes se comunicaban entre ellos por el chat, cuando en realidad podían dejar la computadora y podían salirse a uno de los patios o irse a la azotea y fumarse un cigarro allá y platicar, era otro tipo de vínculos, ¿no? Yo no digo que esté en contra de todo lo que es el desarrollo tecnológico. Lo que estoy diciendo es que este desarrollo y aplicación tecnológica en las formas de la enseñanza y en la generación, en la forma en que incide en la generación del conocimiento, viene a ser, aunque algunos pudieran pensar que es una especie como de panacea que puede solucionar varias cosas, que un ejemplo está comunicando a distancia, viene a ser también una forma como de, no de obstáculo, pero sí lo que provoca es que nosotros nos empezamos a comunicar de una manera diferente. Y así es como se va transformando y eso de alguna forma repercute en las maneras en que nosotros estamos aprendiendo y al mismo tiempo suponiendo que enseñar algo. Yo soy de la idea de que hay que dejar atrás un poco esta parte histórica de la escuela de artes. Algunos todavía sentimos añoranza por lo que nosotros fuimos. Pero yo creo que en perspectiva tenemos que apreciar lo que hicimos y reconocer con algunos estudiantes, excelentes estudiantes, salieron de la universidad, de la misma escuela y que ahora están dando clases. Pero yo soy de la idea de que es tiempo de que nosotros pasemos a otra forma de ver las cosas en la escuela y no sé, a lo mejor un poco parafraseando a uno de los teóricos del arte más importantes en la actualidad, que se llama Nicolás Bourriaud. Él dice que de alguna forma lo que tenemos que hacer en la actualidad es formar parte de una altermodernidad radicante. Esta altermodernidad radicante en el arte, porque lo ubica en el arte, es una forma en donde nosotros tenemos que ya considerar todo lo que es el cruce de las disciplinas, pero no solamente el cruce de las disciplinas, sino el cruce de las culturas, que para algunos pudiera ser difícil, pero que sí se puede hacer, y que lejos de crear no solamente colectividades, lo que crea también son originalidades y son proyectos distintivos de personas que son más individuales, porque en el arte hay individualidad. Y eso de alguna forma provoca originalidad. Eso lo tomo yo como punto de referencia, no es el único punto de referencia, pero yo creo que hay muchas formas en las que nosotros podríamos ir poco a poco siéndonos como entidades autónomas y seguir promoviendo una escuela que proyecto y ya va a terminar, que sea un proyecto de autogestión y producción independiente, sobre todo independiente y crítico. Sí, los escucho. Bueno, hacemos 5 minutos de pregunta y respuesta. ¿Alguien quiere preguntarlo, Jaime? Una pregunta que tú.
Van 5 minutos de preguntas para ti, a ver quién te quiere preguntar algo. Que por qué está tan guapo y no sé qué. Si estás casado. ¿Alguien? Ya. Pablo, adelante. Háblale al oído. Hola Jaime, buenos días, tardes, no sé qué hora es allá. ¿Te escuchas? Ah, pues vete para acá. Sí, acércate. Es que va a ser un poco difícil que me ponga de pie. Perdón. Ándale. Jaime, ¿sí me escuchas? ¿Por qué no le escriben? ¿Puedo hacer una pregunta y se la ponemos? Escríbanla. Sí, mejor escríbeselo. Le vamos a escribir la pregunta. Te mando un mail, ¿no? Una de las partes importantes que considerábamos cuando se arrancó esta carrera era que era fundamental que los estudiantes generaran una práctica de... ¿Quieres escribir? De autodidáctica. Y... ¿Se me está escuchando? No, este no. Sí, Bueno, se quedaron los 5 minutos. Sí, yo creo que mejor lo dejamos, ¿no? Ahí va, ahí va. Niño, güey. Ahí va. Como en el show de Cristina. Ahí, pegado. Una de las prácticas que ponderábamos era que era muy importante que los estudiantes tuvieran una disciplina autodidáctica, cosa que permitía que tuviera el trabajo y las ideas, que fuera una academia constructiva, que estuviera regenerando tanto el trabajo dentro de los talleres como dentro de la didáctica propia de la carrera. Y ¿Cómo tú podrías sugerir que esto no puedo decir que se implementara, ¿verdad? Pero sí que se promoviera dentro de la carrera en las mejores condiciones? Estamos saliendo. Ahí va. Estamos saliendo. Es que está nublado. De la mano de la cocina. ¿Sí me estás oyendo ahí? ¿Ya? Sí, no, bien. Entonces, dijiste que cómo podríamos estar en una forma alternativa a partir de de las formas en las que los estudiantes antiguamente aprendían en el proceso de autocreación. Sí, de la autodidáctica que diríamos todos los estudiantes en aquella. ¿Cómo sugieres? Bueno, mira. Sí, bueno, mira. Yo creo que es muy difícil meter a todos los estudiantes en el mismo cajón. Todos son iguales, hemos tenido estudiantes, y esto lo voy a decir sin menosprecio de la generalidad, pero hemos tenido estudiantes, tú lo sabes, y los maestros también lo saben ahí. Fausto mismo me decía en ocasiones que había que quedarnos a trabajar en el sentido figurativo, había que quedarnos a trabajar con los estudiantes que realmente estuvieran interesados en aprender. El proceso de aprendizaje es un proceso de madurez también, y madurez que se ubica también en un plano psíquico. Y yo recuerdo muy bien estudiantes que tenían problemas emocionales muy fuertes que no les permitía pues estar dentro de esta dinámica, como tú la mencionas de autodidáctica. Unos otros estudiantes asumen la pose de que sufren y por crisis
lo único que están haciendo ahí es como ponerse una máscara de que son estudiantes que están sufriendo y precisamente porque están sufriendo no pueden crear. En realidad nosotros sabemos que también el sufrimiento es, si no una impronta, si es una marca que de alguna forma puede permitir que el artista sea más creativo. Hay personas que, no digo que sean masoquistas, pero hay personas que cuando sufren crean y son muy creativos. Pero te decía, ya no podemos meter a todos los estudiantes dentro de un mismo cajón y un mismo esquema. Tú eres uno de los estudiantes junto con Ricardo, Badilla, Emiliano, Andrea, Lucy, en fin, podría mencionar que son de la vieja generación, que podía mencionarlos como estudiantes que prácticamente nosotros no teníamos mucho que decirles, más bien era una especie como de academicismo pragmático, en el sentido de que nosotros les enseñábamos procesos, no sé si recuerdan, enseñábamos métodos y procesos de práctica, y ustedes mismos tenían su propia inercia, había muchos estudiantes que tenían su propia inercia. Yo he sabido por maestros y por estudiantes que en términos de generación, de generacionales, no degenerados, hay estudiantes que tiran prueba, otras, pero prácticamente en todas las generaciones que han entrado a la universidad, a la escuela, nos hemos encontrado con estudiantes muy valiosos, que son muy maduros, que tiran hueva, que trabajan, que se divierten, pero que son muy creativos en sus procesos de producción. Entonces, sí, a mí se me hace que lo que hay que hacer es un poco utilizar una especie como de escáner que permita identificar. Voy a poner un ejemplo, no voy a decir su nombre, pero hubo un estudiante que entró hace algunos años y que era tan excelente, era tan bueno ese estudiante que en una... Espérate. A ver. Qué chido. Sí. Jaime, repite otra vez porque se cortó. Ah, no, oye. No. Lo que estaba diciendo. Sigue hablando. Dejen de usar todo lo que esté usando Wi-Fi. Están usando PowerPoint y No, espérate. Bueno. ¿Me escuchas, Jaime? Un saludo. Un saludo. Jaime, Juan. ¿Me escuchas? ¿Me podrá repetir desde cuál estudiante nos estaba hablando? Que lo escriban. Bueno, ¿sí me escuchas ahí? Sí, ahora sí. Sí, nos quedamos justamente cuando ibas a empezar lo del estudiante. Ahí, por favor. No. Lo que le estaba diciendo a Pablo es que no poder, yo coincido con lo que dice, había estudiantes que se manejaban con procesos autodidácticos y que eran muy independientes, pero que no podíamos meter a todos los estudiantes en un mismo cajón. Hay estudiantes que se distinguen unos de otros, y mencionaban casos de estudiantes muy destacados que pues prácticamente en todas las generaciones hemos tenido estudiantes muy buenos que trabajan por sí solos. Pero una de las cosas que yo les estaba diciendo es que hay estudiantes que son independientes, que tienen mucha madurez emocional, y que a ellos prácticamente lo que nosotros hacemos es tratar de enseñarles procesos y métodos, y que la parte conceptual
parte conceptual o de análisis crítico, pues ellos mismos la van promoviendo porque ellos parten de un sentido subjetivo, emocional y el proceso de aprendizaje tiene diferentes aristas. Entonces muchas veces ellos aprendían de nosotros desde diferentes perspectivas. Entonces, pues eso era básicamente lo que le estaba diciendo a Pablo. No sé si me escuchan o si me escucharon lo que dije en ese momento. Sí, te escuchamos, pero nos quedamos en la duda de cuál era el estudiante. Dije que hubo un profesor. Lo escribo Memo, es Memo. No puede ser. ¿Saben que me voy a ir? Se llama técnica de patrón. ¿Cómo entiendo? Nuevo idioma que inventó. Código baile. No te escuchas nada. Ya. ¿Escuchan ahí? Ahí. Qué maldito. Bueno, entonces, quedamos con él. Damos la palabra y después regresamos con Jaime ya formalmente al producto. Pero van a despedir para continuar porque es interesante. Hay que confiar con la historia. Sí. ¿Cómo estás? Sigue. Habla, güey. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. A mí se me hace que ustedes tienen problemas ahí con la... Sí. No. ¿Te van a hacer una pregunta, Jaime? Ahí va. A ver. Hola Jaime, Sí. Doctor. ¿qué tanto difiere de como tú te habías imaginado el proyecto a un año antes de que te fueras? ¿Qué cosas, qué problemas ves en la carrera que necesitan solucionarse? ¿Qué pueden hacer los alumnos? Ok. Yo creo que uno de los problemas que tiene la carrera es el problema de la endogamia. No sé si me escuchan ahí. El problema de la endogamia es que están contratando maestros recién salidos de la carrera que todavía no tienen experiencia como productores de arte. Quizás sean estudiantes que su nivel de análisis crítico sea bueno, pero no se ubican dentro de la lógica o del campo de la producción del arte todavía, como si fueran precisamente entidades ya independientes. Yo creo que ese es un problema grave que se tiene que solucionar en la carrera. Están contratando maestros que no tienen la más mínima experiencia y que prácticamente salen de la escuela o terminan una maestría y los contratan
y yo entiendo que hay necesidades y entiendo que en Ciudad Juárez el campo de donde ustedes tienen que echar mano es más reducido, pero cuando menos en un concurso de oposición podrían ustedes darse cuenta si prácticamente en todas las universidades a nivel nacional, prácticamente en un gran porcentaje de las universidades a nivel nacional, lo que se pide para poder dar clases mínimamente es tener maestría. Ahorita ya vienen etiquetadas las posiciones para dar clase con doctorado, entonces ahora están pidiendo doctorados para ser profesores de tiempo completo o profesores por asignatura. Tienen que tener maestría y tienen que demostrar experiencia y tienen que demostrar ante un cuerpo colegiado que tienen los mínimos requerimientos de lo que es cuando menos la didáctica permisible para que esos profesores sean viables. Entonces yo sí creo que el problema más grave que yo veo en la escuela, y se los digo con mucho cariño porque es una escuela que me preocupa, desde su origen, desde su inicio, es una escuela que me preocupa por lo que podemos hacer, por lo que podemos cambiar. Si nosotros no hacemos cambios en la escuela, entonces nos vamos a ver como estas personas conservadoras que piensan que las cosas están bien y que no hay por qué cambiarlas. Así son las personas conservadoras, y si nosotros fuéramos conservadores, entonces estaríamos prácticamente escupiendo para arriba. No estaríamos viendo cuáles son las mejores posibilidades de cambio que nosotros podríamos tener en esa escuela, y es rápido, puede ser rápido. Simplemente es cuestión de que tengamos un poco de más cuidado en ver quiénes son las personas que van a ir allí a actuar como docentes, y total, si ya están ahí como docentes, qué bueno que sean docentes, pero a pesar de que sean docentes y que nosotros sabemos que tienen deficiencias, todos tenemos deficiencias, todos debemos de meternos bajo la impronta de la evaluación, de la revisión y de la crítica, incluso desde la autocrítica. Nosotros deberíamos de someter nuestros proyectos, nuestras cartas descriptivas, nuestras formas de enseñanza, someterlas a revisión constantemente para que los mismos maestros y los mismos estudiantes dijeran: esto es una mamada, lo que tú nos enseñas en clase no es como tú lo tienes en la carta descriptiva, o tú no eres una persona congruente con tus ideales, dices ser muy libre, pero cuando entras a clase eres un energúmeno y eres un capataz, y dices ser una persona muy alivianada, pero cuando estás dando clase se nota que eres sexista, quieres cambiar las cosas y te da miedo cambiar las cosas, entonces no hay congruencia. Yo creo que el mejor favor que le podemos hacer a nuestra escuela, a nuestra querida escuela, insisto, es que si queremos que la Escuela de Artes Visuales siga siendo una escuela prominente y que trascienda más allá de lo que nosotros hacemos en el instituto, en YAD, lo que tenemos que hacer es cambiar las cosas, y no precisamente cambiar las cosas de facto, así como si fuera tapa pasa. Hay maestros y maestras muy buenas, hay estudiantes y de todo tipo, buenos y malos. Lo que hay que hacer es atacar flancos, y uno de esos flancos, una de las deficiencias que yo veo es precisamente que hay muy poca experiencia didáctica. Ese es el único problema que yo veo que realmente está incidiendo en las formas de aprendizaje. No sé si contesté y si me escucharon. Esta panorámica de la carrera principal, como siempre, ponernos a pensar en las personas en los nuevos retos que enfrentamos. Estamos a punto de enfrentar con este cambio administrativo, y pues no me queda más que en nombre de la Perrera agradecerte esta participación, y que no te desconectes, seguimos aquí todo el día componiendo. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí con... Ahora cedemos la palabra al
maestro, profesor, Tomás Contreras. Me quería sentar.